Vamos a hablar de el potencial escondido que hay en cada ser humano, no solamente en los convertidos a Cristo, sino en todo ser humano. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Los fariseos le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Sin darse cuenta que el reino de Dios ya había llegado. Y Jesús les explicó que este reino no es terrenal con límites geográficos, que tiene que ver, óigalo, con el potencial que tenemos para ser santos, para vivir en victoria y aún para hacer milagros. El Señor Jesús dijo algo sorprendente en Lucas 17, 21. No sé si hemos logrado apreciar el contenido de esta frase, porque he aquí que el reino de Dios dentro de vosotros está. Esto quiere decir que el poder inmenso de Dios está en lo profundo de nuestro corazón, esperando venir en nuestra ayuda cuando lo libere la fe. El reino de Dios, o sea, la soberanía de Dios, está implantado en nosotros, en nuestra conciencia. Y si nos ajustamos a Él, ese reino divino trae a nuestra vida orden, victoria, felicidad y progreso integral. ¿Qué cree usted que pasaría desde el punto de vista económico, social y político? ¿Qué cree usted que pasaría en un barrio de nuestra ciudad, vamos a decir, uno de los barrios más pobres, en el distrito de Agua Blanca, en la parte más lejana? ¿Qué cree que pasaría en ese lugar si una poderosa y rica nación petrolera, por ejemplo, Arabia Saudí, si ellos decidieran establecer su reino allí? ¿Se imagina el cambio que tendría ese sector de la ciudad? Que esos señores con plata hacen lo que quieren. Esos señores allá en el desierto se han inventado la manera de producir nieve y tienen juegos de nieve en medio del desierto porque ellos hacen lo que quieran con la plata. Se le metieron al mar y parcelaron allá una cantidad de terreno dentro del mar, hicieron edificios inmensos. Eso es un paraíso, el lugar donde esa gente está ubicada. Imaginen que ellos lleguen a un sector como el que he mencionado. Yo creo que lo primero que harían era barrerían todo y levantarían nuevas casas a todo dar y edificios. ¿Y qué más? Y grandes empresas, grandes avenidas. Y claro, todos los pobladores del sector subirían de estatus. Se volverían millonarios automáticamente con semejante respaldo. Bueno, y si se trata del reino celestial, del reino de Dios, el que viene a nuestro corazón, si ese reino se desarrolla en nuestra vida, ¿qué posibilidades de progresar tendremos en lo moral, en lo social, en lo económico, aún en lo físico? Si nuestra decisión es realmente sincera y centrada en Dios, en ese segundo relampagueante en que descubrimos el potencial, tendremos bajo nuestro mando nuestro destino y así el reino de Dios se irá desarrollando en nosotros a medida que se vaya fortaleciendo nuestra fe. Hay sorprendentes poderes a nuestro alcance en la ruta hacia el éxito. Están ahí en nuestro corazón
a nuestra disposición, pero son inútiles a menos que los descubramos y que los aprovechemos. Conocemos la pobreza que proviene de la falta de dinero, pero ¿qué decir de la pobreza consistente en tener una idea pobre de nosotros mismos? O peor aún, en desconocer nuestro potencial. Primero que todo, definamos la palabra potencial. Es algo que en el momento no es, tácitamente no existe, pero que tiene la posibilidad de ser o de existir. Tenemos dos ejemplos. El primero, el de una jovencita que no es madre, pero que potencialmente lo es, pues tiene la capacidad de serlo. Todo es cuestión de tiempo para que sus órganos reproductores se desarrollen plenamente y que tenga, por supuesto, relaciones con un varón. O sea que aunque no es madre, sí lo es, potencialmente. Otro ejemplo de potencial es la semilla. Gracias a Dios por el fruto, que es delicioso, que alimenta, pero especialmente por la semilla que el fruto contiene. El fruto es sabroso, pero lo más valioso es la semilla. ¿Por qué? Porque la creación de un bosque descansa en la semilla. Repito esto, cada semilla es un bosque en potencia. Consecuentemente, en el buche de un pájaro puede haber cientos de bosques. Si alguien le mostrara una semilla común diciendo que dentro de ella hay muchas hermosas y perfumadas flores, usted le creería porque sabe que de la semilla nace la planta que produce las flores. Pues bien, crea también que en usted, por imperfecto que sea ahora mismo, mediante el potencial de Dios que tiene, en usted crecerá purificada y hermosa, una nueva personalidad que puede alcanzar la felicidad aquí y una condición gloriosa para vivir por la eternidad en el cielo. Su potencial son sus habilidades, dones, llamados de Dios, propósitos de Él para su vida. Cosas que están ahí latentes en usted, pero que todavía no se han materializado. Cosas como los sueños, las visiones, que todavía no ha realizado y que es posible hacerlo, pues usted tiene la capacidad para ello. Un hombre cansado del camino se sentó bajo un árbol y murió de hambre. Cuando fueron a enterrarle, allí mismo descubrieron una vasija antigua llena de monedas de oro. Había muerto de hambre este tipo sentado sobre un inmenso tesoro, pero por supuesto él lo ignoraba. ¿Acaso seremos como ese hombre? La tragedia de la tragedia de muchos es que viven toda su vida sin haber reconocido jamás sus tesoros internos. La mayoría de nosotros no tenemos un adecuado conocimiento de nuestros poderes y capacidades. Por eso siempre nos subestimamos, no creemos realmente en nosotros mismos y por esa razón seguimos siendo débiles, ineficaces, impotentes, cuando podríamos ser fuertes, dominadores, victoriosos. He estado pensando últimamente en el cuento El elefante del médico argentino Jorge Bucay. Probablemente usted ya lo conozca y sin embargo puede ser que no lo haya aplicado a su vida. Es bueno analizarlo y reflexionar sobre él. Para los que no lo han escuchado, aquí está. Cuando yo era niño, dice Jorge Bucay, me encantaban los circos y lo que más me gustaba de estos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante que, como
más tarde supe era también el animal preferido por otros niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de su actuación y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un pequeño pedazo de madera enterrado apenas unos 50 centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y fuerte, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome obvio. ¿Qué lo sujeta entonces si tiene tanta fuerza? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 años, dice este médico, o 6, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a un maestro, a mi padre y a un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo olvidé el misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro que en aquel momento el elefantito tiró y sudó tratando de soltarse y a pesar de sus esfuerzos no lo consiguió. Porque aquella estaca era demasiado dura para él. Imaginé que se dormía agotado y que al siguiente día lo volvía a intentar y al otro día y al otro, hasta que un día terrible para su historia, el animal aceptó su derrota, se resignó a su destino. Entonces ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree que no puede. Él cree que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia, del fracaso que experimentó poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Quedó atrapado. Bueno, eso es igual a vivir encadenado sin saber que uno tiene las llaves. La mediocridad posiblemente consiste en estar delante de la grandeza y no darse cuenta. Muchos de nosotros nos parecemos a ese elefante. Creamos estacas mentales. No puedo, no sirvo para eso, nunca lo lograré. Nadie lo ha hecho. Y podemos llegar a hacer una lista larga de estacas o impedimentos mentales que no nos permiten ir más allá. Muchos hay que no reconocen su debilidad, pero otros tantos que no conocen su fuerza. Estas personas están atadas porque están enfrentando problemas en su matrimonio, en sus finanzas, en sus empleos, en su carrera, y no saben cómo zafarse. A mi manera de ver, ellos están atados a estacas que no les permiten avanzar.
Estas estacas son sus barreras mentales con las cuales crecieron. Son muchos hoy los que se sienten encadenados a relaciones disfuncionales, a trabajos o empleos que no les gustan, a adicciones que no pueden controlar. Y esto genera insatisfacción, frustración, ira, tristeza, miedo, entre otras emociones. Todo esto que se produce en una persona se debe a la ignorancia, al desconocimiento de su potencial, de su fuerza interna. Por ejemplo, hay personas que se han resignado a vivir como pecadores comunes porque dicen, yo no puedo ser como Cristo, que es el desafío que nos hace la Biblia. Ellos no saben que tienen el potencial para ser santos. Dios no va a pedir algo que no haya puesto primero en nosotros. Este sistema de amplificación es todo un entramado ingenioso de unos expertos que hicieron este milagro. Yo no puedo poner aquí un molinillo y poner allá un tarro y decir, bueno, vamos a que esto amplifique. Eso no está creado con el potencial para amplificar. Pero esto sí, esto tiene el potencial. Quien lo hizo, puso la capacidad. Yo le exijo que amplifique mi voz porque tiene el potencial. Cuando usted desconoce sus poderes, su vida pierde significado. ¿Cuántas estacas mentales le mantienen atado al suelo que no le permiten ir tras sus sueños? Cuando descubra su potencial, los dones y talentos que Dios le dio, se dará cuenta que es capaz de hacer muchas cosas que pensaba que no podía realizar, y eso puede cambiar su destino y llevarle a vivir una vida de completo éxito, lo cual es el propósito de Dios. Porque Dios pensó en usted con éxito. No, Dios no pensó en un hombre arruinado, en un hombre vencido por los vicios, en un hombre atribulado por la depresión. No. Lo que pasa es que hay una cantidad de cosas como las estacas que nos han amarrado. Desde niños fuimos aceptando esas limitaciones y nos quedamos ahí. Faltó un mensajero que viniera a decir, no tiene por qué ser así. Entonces se cumple la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande es desdichado, aunque sea el dueño del mundo. La peor pobreza consiste en la ignorancia de las riquezas, en la ignorancia del potencial que uno tiene. La Biblia nos narra en 2 Samuel capítulo 4 la historia de un príncipe que vivió 15 años como mendigo, solo porque desconocía sus riquezas y sus privilegios. Era un niño con un futuro prometedor, hijo del príncipe Jonatán y del rey Saúl, nada menos. Su futuro tenía un gran parecido con cualquier millonario de Hollywood. Tenía todo a sus pies, solo tenía que pedirlo. Se llamaba Mefiboset. Una mañana algo interrumpió el desayuno de nuestro futuro rey. Una tragedia, algo inesperado. De pronto el palacio se transformó en un caos. Un mensajero llega con una mala noticia. El rey Saúl y su hijo Jonatán, o sea, el abuelo y el padre de este niño, han muerto en la batalla. Y después lo impredecible, gritos, estupor y ruidos poco familiares que el niño de 5 años no alcanza a comprender. El niño no conoce el significado de la noticia, o por lo menos no percibe que su futuro va a cambiar de rumbo en los próximos minutos. Después de todo, él no tiene por qué saber que ahora comenzará una especie de cacería de brujas. Nadie jamás le dijo lo que podría suceder si su abuelo y su padre murieran el mismo día.
Es que esas cosas ni siquiera se comentan hasta que suceden. Él no entiende que al morir el rey y su padre, que era el heredero al trono, su vida corría un serio peligro, porque ahora él era el rey. Pero la nodriza entiende algo más sobre reyes, palacios y herederos al trono, así que toma al niño en sus brazos y corre desesperadamente hacia el bosque, pues teme que maten al niño por ser el heredero del trono. El muchachito no tiene la culpa de que su padre y su abuelo hayan muerto en una batalla. Un niño no merece morir por intereses monárquicos. Pero las cosas se complican. Hubo un error, un terrible error involuntario en este caso, que el niño no olvidaría por el resto de su vida. La nodriza tropieza y el principito rueda por el piso. Un seco crack deja estupefacta a la mujer. Yo siempre he pensado en el drama de esa pobre muchacha o señora que tratando de hacer las cosas bien le sale todo mal. El niño no para de llorar, sus frágiles tobillos se han quebrado. El texto sagrado resume la historia en un versículo, 2 Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La historia narra que este niño jamás volvió a caminar y que por miedo a que lo mataran, vivió incomunicado en un sitio desértico llamado Lodebar, nombre que significaba lugar sin pastos, el lugar más deprimente del mundo, el lugar donde los sueños mueren y los reyes se transforman en mendigos. La Biblia dice que una tarde, unos 15 años después, no sé por qué se demoró tanto el rey David en pensar en esto. Bueno, estos son planes de Dios y Dios siempre trabaja así, sin apuro. Dios no tiene afán. Unos 15 años después, el rey David les preguntó a sus asesores si acaso existía vivo alguno de la antigua monarquía, ya que él deseaba cumplir una promesa hecha a su amigo Jonatán, ahora difunto. Veamos el texto en 2 Samuel 9:1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Había algo que Mefiboset no sabía, y es que su padre Jonatán y el rey que estaba en el trono habían hecho un pacto de amistad. Eran muy buenos amigos. Y David, entre otras cosas, no era un rey pagano que iba a venir a matar a toda la familia de Saúl. No, él no era así, era un hombre de Dios. Pero Mefiboset desconoce toda esa historia y desconoce que entre David y su padre había habido un pacto de amistad. Alguien cercano al rey muerto, un señor llamado Siba, le comunica al rey David, que evidentemente por allá en Lodebar se encuentra un hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, alguien a quien le correspondía el trono, pero que vivía en el completo anonimato, sumido en el más horroroso temor y pobreza y en el más vergonzoso complejo por su limitación física. Y entonces ocurre lo impredecible. El rey quiere que busquen a Mefiboset y que lo traigan a su palacio. El rey David desea reconocerle su condición de príncipe. Y cuando Mefiboset se entera de que el rey ha enviado por él,
se imagina lo peor y teme por su vida. El peor enemigo de Mefiboset ahora es la ignorancia. Él no sabe que su padre antes de morir había hecho un pacto con el que ahora es rey. Es como si usted fuera multimillonario sin saberlo y viviera escondido en el barrio El Calvario en medio de esa cantidad de consumidores de droga. ¿Qué ambiente tan pesado ese? Usted multimillonario y allí sufriendo, pasando necesidad. El propósito de David con Mefiboset era mostrarle la bondad de Dios, disipar todos sus temores, bendecirlo por amor a Jonatán y devolverle sus propiedades. Quería darle seguridad y ofrecerle la mesa del palacio por el resto de su vida. Y no solo era garantizarle la delicia de comer a la mesa del rey, sino que tuviera el privilegio de participar de todos los honores de la corte como hijo del mismo rey. Bueno, ese día, el día en que llega la noticia de que no somos mendigos sino reyes, el día en que se nos descubre el potencial, ese día, por la gracia de Dios, siempre llega para los minusválidos del alma. Entonces, el vocero del rey irrumpe en Lodebar y desenrolla un pergamino y lee en voz alta. El edicto real proclama que regreses a tu lugar de origen, pasando por alto tus caídas y complejos. El rey ha dispuesto que te sientes a su mesa junto a los demás comensales a partir de esta fecha. ¿Cuántas burlas, humillaciones y desprecios soportaría Mefiboset? Pero lo peor de todo era que él mismo se tenía en poco. Él era el peor enemigo de sí mismo. Él tenía una autoestima severamente lesionada debido a esa caída. Cuando llegó a la presencia del rey, pensando solo en su indignidad, solo atinó a decir esta frase. Qué frase tan dramática. Segunda de Samuel 9:8. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué triste ver a un príncipe, a un multimillonario con mentalidad de perro muerto. Mire lo que hace una caída, un fracaso, un problema que viene de la juventud, de la niñez. Y generalmente, tal como nos vemos, creemos que nos ven los demás. Mefiboset se siente indigno de recibir los favores del rey David. Cuando Dios nos ofrece su misericordia, el perdón de nuestros pecados y un lugar en el cielo, quizás nos sintamos indignos como este príncipe Mefiboset. Pero el caso nuestro es también bueno recordar que hay un plan de gracia que se fraguó en el cielo desde antes de que nosotros naciéramos. El Señor Jesús le dijo a su Padre: yo sé que estos están condenados y van a perecer, pero yo me ofrezco a dar la vida por ellos. Y antes de que nosotros naciéramos, Él había dispuesto perdonar nuestros pecados y salvarnos. Entonces no hay por qué sentirnos indignos, porque además Él, nuestro hermano mayor, así lo define la Biblia, pagó el precio de nuestros pecados con su sacrificio en la cruz. Mefiboset continuó cojo de ambos pies, pero a la mesa del rey. Así, aunque no seamos perfectos, nuestros defectos no son un impedimento para llegar a Dios, porque Cristo hizo un pacto a nuestro favor. ¿Y qué cambio de vida la de Mefiboset? Antes escondido en Lodebar, temeroso, acomplejado y pasando necesidades. Ahora, gracias a Dios, pues ya en la mitad, el comienzo de la juventud, más o menos a los 20 años,
en Jerusalén, en palacio, lleno de honores y con su herencia recuperada. Hasta se le asignó un grupo de servidores, un mayordomo y todos sus servidores para que le administraran sus riquezas, porque eran muchas las riquezas que tenía. Antes no tenía nada, vivía lleno de temores, no podía pagar nada. De hecho, ni siquiera hizo nada por ganarse el favor del rey. Él no buscó al rey, el rey lo buscó a él. ¿Se imagina la gracia de Dios que nos buscó a nosotros pensando que no nos haya Dios porque nos vuelve nada, porque somos muy malos? Pero Dios en su misericordia nos busca para perdonarnos y restaurarnos la dignidad que perdimos al salir del paraíso. Mefibosét se encontraba huyendo del rey. Lo mismo puede decirse de nosotros. No merecemos nada, no teníamos nada, no podíamos ofrecerle nada a Dios, estábamos huyendo de Él y Él nos buscó. David trasladó a Mefibosét de un lugar de abandono y pobreza a un lugar de honor. Lo trajo al lugar de abundancia, nada menos que al mismo palacio de Jerusalén. Dios nos ha tomado de donde estábamos y nos ha traído a su presencia. Y entonces se cumple el pasaje bíblico del Salmo 113, versos 7 al 9. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Tenemos un lugar asignado en la gloria eterna con los ángeles, con los seres más gloriosos de todo el universo, por la gracia de Dios, por su misericordia. Bueno, está comprobado que las personas cambian cuando se dan cuenta del potencial que tienen para cambiar las cosas. Usted es más valiente de lo que cree, más fuerte de lo que parece y más inteligente y grande de lo que piensa. Fíjense, usted es el gran indestructible, el vencedor del universo. Las estrellas se apagarán, el mismo sol envejecerá, pero usted tendrá eterna juventud. Qué gran obra maestra es el ser humano, de pie en el centro del universo que envejece como un ropaje usado. Solo Él es ciudadano de la eternidad, solo Él, el hombre, es indestructible, aliado con Dios. ¿Por qué entonces ha de permitir que las cosas pequeñas de la vida le derroten, destruyan su fuerte creatividad y efectividad? Quiero que recuerde quién es. Tal vez los problemas que afronta ahora mismo parezcan semejantes al gigante Goliat, pero usted puede derrotarlos por la sencilla razón de que es lo que es, y eso es suficiente. Usted es un hijo de Dios, el reino de los cielos está en usted. Aprisionados dentro de los límites de su mente se esconden enormes posibilidades que a veces no tienen oportunidad de verse realizadas. Cada uno de nosotros somos un milagro porque tenemos la capacidad inclusive de hacer milagros. Ayudando a nuestro prójimo, cuántas cosas maravillosas podemos hacer con un aporte, con una ayuda al necesitado. A través de nuestro pensamiento, de nuestra oración, de la fe. La fe mueve montañas y esa fe está en nosotros. A través del trabajo que podemos realizar. No hay vida humana tan pobre y pequeña como para no tener grandes posibilidades de éxito. La Biblia dice en Efesios 3:20, este es un gran versículo. Por el poder de Dios que obra en nosotros. Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Imagine lo que quiera, Dios puede hacer mucho más de lo que usted imagina. Ese poder de Dios está en nosotros, puede llegar a nosotros
por el Espíritu Santo, potencialmente está allí. Lo que pasa es que la semilla tiene el potencial de convertirse en un bosque, pero hay que sembrarla, ese ya era otro tema. Hay que sembrarla y en buena tierra, tiene que morir para que se produzca ese potencial. Ese poder que Dios puso en su interior, ese esplendor aprisionado, debe actuar en su trabajo, en su vida social, en su vida familiar, a fin de que se destaque en el mundo de una manera espectacular. Usted no tiene por qué ser un vencido, un derrotado. ¿Qué es eso? Olvídelo, suelte esa estaca. Usted tiene una fuerza increíble, usted puede vencer esos problemas. Dios puso en todos nosotros el poder de lograr una vida libre y bella, de convertirla en una aventura maravillosa. Pero la verdad patética es que muchas personas no están viviendo como seres que tienen adentro las glorias del reino de Dios. No están usando las grandezas de Dios, las fuerzas de Dios Todopoderoso, lo que Él ha puesto en ellos. Me pregunto si los cristianos ya sabemos que el poder para vivir victoriosamente y para realizar grandes milagros que muchas veces le pedimos a Dios, me pregunto si ya sabemos que ese poder está en nosotros. Moisés estaba aterrado en un callejón sin salida donde había entrado con el pueblo de Israel. Al frente estaba el mar que le impedía el paso. Y detrás venía la caballería de Faraón a aplastarlo. Él ignoraba el poder que ya tenía en sus manos. Hasta que Dios le dijo, y esto está en Éxodo 14, 15 y 16. ¿Qué frase, qué pregunta esta? ¿Por qué clamas a mí? Ese no es tiempo de clamar. Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Eso ya estaba presupuestado. El Señor cuando lo llamó le dijo, pon la vara en el piso, se volvió en culebra, cójala por la cola y se volvió en vara otra vez. Dijo, bueno, usted tiene poder. Éxodo 7:1 dice Dios, este es un texto extraordinario, dice Dios constituyó a Moisés ¿no es Éxodo 7:1? Dios, estaba convencido que era Éxodo 7:1. Dios constituyó a Moisés en Dios para Faraón. ¿Me lo ayudan a buscar? 7:1. Ah, sí, ese es, sí. Lo que pasa es que aquí lo estoy viendo. Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. No se preocupen que el Dios está en minúscula, hay una versión que está en mayúscula, porque en los originales no hay mayúscula, no hay minúscula, todo es mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Dios constituyó a Moisés en Dios para Faraón. No, pues que le dio toda autoridad para que hiciera todo lo que fuera necesario para librar a su pueblo. Le dio el poder, le dio la autoridad. Y por eso el Señor le dice, bueno, pero ¿qué esperas? ¿Estás en un problema? Actúa. El poder que pedía ya lo tenía en su mano, pero no lo sabía. No estaremos como Moisés clamando a Dios que nos saque de una encrucijada, que nos libere de enemigos sin saber que Él ya nos ha dado el poder para que nosotros mismos nos abramos paso a través del mar de las dificultades. Si la fe mueve montañas, se entiende que son las montañas de los problemas. Y eso cuando tenemos confianza en Dios,
Vemos cómo los enemigos se hacen a un lado. Lo que nos hace excepcionales es lograr ser conscientes de nuestros poderes escondidos. Y la más grande tragedia de la vida consiste en que la mayoría muere sin haber nacido totalmente. Muchas personas no se atreven a intentar cosas por miedo o por falta de fe. Esas personas no viven, vegetan. Cuando yo veo un hombre tirado en un andén, vencido por los vicios, yo digo, qué desperdicio de vida. Bueno, una cosa distinta es cuando una persona tiene una enfermedad que lo limita y que no puede hacer de su vida. Yo tengo un hermano que de él se puede decir, nació en el 54 y murió 15 años después, pero todavía sigue vivo, hace como 40 años, como 30 años todavía sigue vivo, pero ya murió, porque llegó una enfermedad y lo anuló. Solo vive para tomar pastillas, para estar tranquilo, comer y dormir. No tuvo familia, nunca hizo nada, es una lástima, pero es un problema de salud. Pero que una persona con su mente normal se deje vencer por cuentos del maligno, por cosas de la niñez, por traumas, por caídas que tuvo, que lo dejaron caer. No, eso es imperdonable. Tenemos que despertar. Yo estoy aquí de parte de Dios para decirle que usted no es un mendigo, sino un rey. Que usted tiene capacidades y que a usted se le pedirá cuenta de eso. En la parábola del Señor Jesús, el hombre adinerado les pidió cuentas a aquellos siervos a quienes les había entregado sus talentos. Bueno, el don de Dios para usted es su potencial. Su don para Dios es lo que usted hace con ese potencial. El destino de la creación se encuentra íntimamente relacionado con la liberación de su potencial. El potencial ha sido puesto por Dios en usted y está en sus manos para desarrollarlo y hacerlo crecer. ¿Qué va a hacer con su potencial? Si usted no lo explota, defrauda a Dios, defrauda al mundo y a usted mismo. Esto que voy a leer es estrujante, dramático. Es patético, pero es bueno porque nos sacude. La Biblia dice que sería mejor no haber nacido que vivir y no llegar a desarrollar su potencial para cumplir el propósito por el cual se nos ha dado la vida. Eclesiastés 6. Vean estos 3 versículos. 6, 3. Puede que haya quien viva 100 años y tenga 100 hijos. Pero si no es feliz y nadie se va a acordar de él cuando muera, es decir, si no tiene un buen entierro, es lo mínimo. Yo creo que le fue mucho mejor al que murió al nacer que a ese. En verdad, no tiene sentido que un bebé nazca muerto. Lo entierran rápidamente sin darle un nombre. Ese bebé nunca vio el sol, ni conoció nada. Pero encuentra más descanso que el hombre que nunca disfrutó de lo que Dios le dio. Tal vez ese hombre vive a 2000 años, pero si no es feliz, sin gustar del bien, el bebé que nació muerto encontró un camino más fácil para llegar al mismo fin. He hablado a muchas personas acerca de vivir de una manera efectiva.
Este pasaje afirma que sería mejor para cualquier individuo no haber nacido que vivir en este planeta muchos años sin haber cumplido con el propósito por el cual Dios le dio la vida. Sí, esencialmente este pasaje dice que cuando usted descubre el extraordinario potencial que se encuentra en su interior, tiene la obligación de liberar esa riqueza al mundo que lo rodea. La mayor tragedia que puede existir no es la muerte, sino la vida que fracasa en cumplir su propósito de ser como Cristo y desarrollar su potencial. Me pregunto, ¿cuántos niños que aún no han nacido fueron destinados a cantar la canción que usted jamás ha compuesto? ¿Cuántos niños que aún no han nacido fueron destinados a inventar lo que usted no ha inventado? Es por tanto imperativo que rehúse abandonar este planeta sin dar a luz esos sueños, esas ideas, esas visiones e invenciones que lleva dentro del vientre de su fe en este instante. No aborte su bebé potencial. Bueno, Dios nos ha puesto esta cita aquí para darnos una gran revelación sobre lo que podemos hacer en el resto de nuestra vida. Robert Schuller, quien fuera fundador y pastor de la Catedral de Cristal en California, fue un gran conferencista en estos temas de la fe, de ser un pensador de posibilidades, y era muy buen amigo de Norman Vincent Peale. Y Peale fue un autor brillante, un psiquiatra y pastor muy reconocido en los Estados Unidos. Él escribió un libro estupendo. Bueno, yo tengo toda la colección, pero el primer libro que él escribió, que yo leí cuando me convertí al Evangelio, El poder del pensamiento tenaz. Fue un libro estupendo en su momento, pues en ventas. Eso fue un bestseller. Schuller invitó al pastor Norman Vincent Peale a una escuela dominical y lo presentó ante su enorme congregación con estas palabras. Estoy encantado de anunciar que en esta mañana tenemos con nosotros al hombre que, en mi opinión, es hoy el más grande pensador positivo en la tierra. Todos conocen su nombre. La mayoría de ustedes han leído sus palabras inspiradas y espero que muchos de ustedes puedan conocerlo personalmente hoy. Si llegan a conocerlo personalmente, no volverán a ser nunca los mismos, porque este hombre revela la grandeza de ustedes. Su nombre es Jesucristo. Y aquí, para hablarnos acerca de Jesucristo, está Norman Vincent Peale. ¡Qué tremenda presentación de Cristo! En verdad, Él revela nuestro potencial. Alguien dijo, lo mejor que podemos hacer por otro no es compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas. La parte más importante de la misión de Jesucristo es despertar nuestra grandeza, lo que yo he llamado el esplendor aprisionado. Hacernos ver que tenemos un gran potencial en nuestro corazón para usar. Él es el más grande pensador positivo que ha existido. Él revela la grandeza del ser humano. Él fue quien declaró que los paraísos perdidos están en nosotros mismos y Él solamente nos revela la grandeza de nuestro ser. No solamente nos revela esa grandeza, sino que Él vino a desbloquear nuestra mente y a sanar nuestros corazones quebrantados para que alcancemos el ideal de una vida victoriosa en todos los campos. En lo económico, en lo social, en lo espiritual, aún en lo físico, porque la salvación
nos llena de vitalidad. Por ahí hay un texto que dice que hermosea nuestro rostro. Evidentemente, aún los ancianos se ven mucho mejor cuando son temerosos de Dios. Solo Dios sabe qué adormilados talentos y poderes yacen ocultos en su interior, esperando ser despertados. De la misma manera en que Dios, pues, implanta la célula de la vida en esa pequeña vida, en esa semilla que produce el extraordinario cedro. De la misma manera en que Dios hace latir el corazón en la vida del pequeño que no ha nacido. De la misma manera en que mantiene a los planetas, las estrellas y los cuerpos celestes en órbita, ha implantado también su potencial divino en nuestro corazón. El ser humano es poderoso, pero le falta saberlo. Hay fuerzas monumentales en cada individuo, pero es necesario sacarlas a la luz y aplicarlas a la vida diaria para obtener todo lo que se busca y desea. El cuento del patito feo, que ha sido por generaciones la delicia de los niños, lo ilustra perfectamente. Sucedió que en el nido donde la pata calentaba sus huevos, un cisne puso un huevo. Empollados ya todos los huevos, 6 tiernas criaturas salían del cascarón y se acogían al regazo de la madre pata. Pero a medida que estos iban emplumando, notaron que uno de ellos no se les parecía. Era demasiado feo. Y tanto la madre como los hermanitos pensaron que no era de ellos. Y desde entonces lo miraron con desprecio, lo rehuían, lo rechazaban. Mientras los demás patos se hacían compañía en la charca, el pobre patito diferente se quedaba solo y rezagado. Pero no solo los patos, sino las demás aves de corral le rechazaban. También los niños se burlaban de él. El gato le gruñía, el perro lo azaraba con sus ladridos. Y así pasaba la vida el infeliz patito. Un día escuchó una algarabía que procedía de arriba. Alzó la cabeza y vio unas aves de cuello largo. Luego se miró en el agua como en un espejo y se vio que era como una de esas aves que volaban en lo alto. Pero qué sorpresa, las aves de cuello largo le gritaban: «Vente con nosotros, que tú eres un cisne». El patito feo movió las alas, alzó el vuelo y se remontó a las alturas. Y desde ahí se sintió muy feliz. Se había encontrado a sí mismo. Había descubierto sus poderes desconocidos. Cuando Saúl habló con el profeta Samuel, era un joven común y corriente. Había estado buscando unas asnas durante 3 días. Y por sugerencia de su siervo fueron a visitar al profeta de Israel. Y entonces el hombre de Dios le dijo estas rutilantes palabras. Primera de Samuel 9:19. Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y descubriré todo lo que hay en tu corazón. Bueno, ese encuentro con el hombre de Dios ese día cambió la vida del joven Saúl. El profeta le describió su grandeza, su potencial, y Saúl llegó a ser el primer rey de Israel. Bueno, mis hermanos, Dios está diciendo que este es el tiempo de los nuevos comienzos. Recupere su visión, recupere su pasión. Hace ya tiempo que sufre de una enfermedad, pero llegó el día en que puede sanar, porque para Dios no hay nada imposible. Tal vez usted ha estado luchando con la depresión y el desaliento, pero este es el momento de romper esas cadenas. Su familia pudo haber sido, o puede haber sido, un grupo derrotado, fracasado, negativo. Hoy, sin embargo,
Ha llegado su momento de elevarse por encima de todo eso. Ahora comience a desarrollar su fe, a hacer que crezca. Levántese cada mañana esperando que sucedan cosas buenas y recuerde que Dios está de su lado porque le ama y le quiere ayudar. El reino de Dios está potencialmente en usted, por tanto tiene el poder de lograr la felicidad. Pida a Cristo que venga a su corazón. Si usted llega a conocerle personalmente a Él, no volverá a ser el mismo, porque Jesucristo le revela la grandeza suya. Él perdona su pecado y cambia su vida. Y ese es el principio de la vida victoriosa, de la vida en el reino de Dios. Quiero que repasemos una oración bíblica para que nos inspiremos y oremos. Salmos 25, 1 al 3. Mi Señor y Dios, a ti dirijo mis ruegos, porque en ti confío. No me hagas pasar vergüenza, no permitas que mis enemigos se burlen de mí. Tampoco dejes que pasen vergüenza los que en ti confían. La vergüenza deben pasarla los que traicionan a otros. Sí, una buena oración. Pónganse de pies. Dios eterno, me has creado a tu imagen, lo que implica que puedo reflejar tus maravillosas características. Qué asombroso es esto. No quiero desperdiciar ese potencial. Confío en ti, Señor. Sé que eres el único que puedes terminar lo que has iniciado en mi vida. Agradezco que tu Espíritu vive en mi corazón y me ayuda a desarrollar el potencial espiritual para el que me creaste. Que yo pueda desatar productividad en mi vida. No solo dando buenos frutos, sino poniendo semilla en cada cosa que haga para que mi vida y mi obra continúen. Que al irme de esta tierra haya dejado la semilla de un legado que otros pueden recoger y volver a sembrar, para que de esta forma pueda desarrollar continuidad en todo lo que hice. Te pido, Señor, la bendición para todos mis hermanos y amigos que han escuchado esta enseñanza, que se abra su entendimiento y su fe para que se apropien de esta gran verdad y descubran su grandeza, que ya no se arrastren, que no tengan vida de corral, sino que levanten sus alas, que se vayan por las alturas de la grandeza, de la fe, de la victoria, que vivan en un estado de verdadera victoria. Padre, gracias por bendecirnos con tanto, Señor, con darnos tantas capacidades, Señor, pero ante todo por descubrirlas, porque estamos descubriendo tanta bendición, tanta grandeza. Y eso bendecirá a nuestra familia, nuestro sector, nuestros amigos, bendecirá el entorno. Ese es tu propósito. Como Abraham nos has llamado para llenarnos de bendición, para que seamos bendición a otros. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Gracias al Señor.